ya preparado para recibir a nuestro precioso y amado hermano William Soto, todos en esta hermosa mañana, con nosotros, nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana el predicador lo va a hacer nuestro amado hermano Bermúdez. Yo solamente voy a hablar algunas cositas y luego he de pasar a nuestro hermano Bermúdez para que nos traiga lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. En las cositas que voy a hablar, quiero leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, verso 34 en adelante. La palabra, esta fue el caso del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y dice la palabra, comenzando en el verso 34 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse. En esta mañana podríamos titular el tema de esas palabras que Jesús está hablando a sus discípulos. Podríamos titularlo, esas palabras o esa plática, como los obreros de la cosecha. Encontramos que cada dispensación que ha tenido el tiempo de cosecha. Encontramos que la primera dispensación caminó hacia adelante, la palabra de Dios fue sembrada en esa primera dispensación y luego siguió hacia adelante todo hasta que llegó el tiempo de la venida del Señor, de la venida del Mesías, de la venida del ungido de Dios que había sido anunciado a través de todos los profetas. Y encontramos que el tiempo de la venida del Señor era el tiempo de la cosecha. Encontramos que en una ocasión Jesús tipificó en forma visible ante sus discípulos lo que significaba aquel tiempo. Y encontramos que Jesús lo tipificó, lo simbolizó en aquel tiempo yendo a una higuera, lo cual representa a Israel, y yendo a ella buscó fruto en ella porque tenía hambre y no encontró fruto. Entonces, encontramos que Jesús vino en esos momentos a esa higuera para cosechar el fruto que él deseaba porque tenía hambre, tenía necesidad. Y así también en el plan de Dios encontramos que en el tiempo de la venida del Mesías, en el tiempo de la primera venida del Señor, fue el tiempo de cosecha en el cual el Señor vino para cosechar el fruto. Y vino a Israel para cosechar ese fruto. Y en la higuera que no tenía el fruto, encontramos que él pronunció palabras de juicio, palabras de maldición, y dijo que nadie comiese más de esa higuera. Ella no tendría
nunca más fruto para nadie, porque si no lo tuvo para el Señor, en el tiempo que el Señor lo deseó y lo buscó, entonces no tendría más fruto. Nadie más comería de ella. Encontramos que eso tipificó al pueblo de Israel, al cual él vino para buscar y recoger el fruto de higuera, pero no tenía fruto. Encontramos que en otro lugar el Señor en una parábola muestra el tiempo de la cosecha, mostrando que era tiempo para la viña del Señor que Él había encomendado en manos de obreros tener fruto, y no tenía el fruto. Y encontramos así por el estilo diferentes parábolas que nos habla del tiempo de la venida del Señor, la primera venida del Señor, siendo el tiempo para que diera el fruto, para Él cosecharlo. Encontramos que también el Señor muestra su venida con una parábola en donde dice que el padre de la familia dio su viña a obreros y luego el padre de la familia envió mensajeros a ir a la viña para ver cómo estaban las cosas, y dice que a unos mataron, a otros los afrentaron, y luego dice, y el padre de la familia, viendo todo lo que había sucedido, envió a su propio hijo, diciendo, a este respetarán, porque es el heredero. Y cuando vieron que llegó el heredero, dijeron, este es el heredero. Matemos al heredero y nos quedaremos con toda la viña. Nos quedaremos con toda la herencia. Bueno, todas esas parábolas mostraban al pueblo la situación en que se encontraba el pueblo ante la presencia de Dios. Con estas parábolas naturales, el Señor mostró cosas espirituales que estaban aconteciendo en la presencia de Dios. Y mostró la condición en que se hallaba el pueblo hebreo en aquellos momentos y cómo había actuado a través de las diferentes edades por las cuales había pasado. Sabemos que pasaron por 7 edades y Dios le envió para cada tiempo mensajeros con la palabra. Pero luego de las edades, de las 7 edades, luego viene el heredero. Y viene a buscar el fruto, viene a cosechar. Encontramos que aquí en esta ocasión en que Jesús está hablando con la mujer samaritana y luego aparecen los discípulos, aquí se interrumpió la conversación que él tenía con la mujer samaritana, pero que ya él había dado la palabra que ella necesitaba oír para esa simiente que estaba en ella, brotar la vida, y entonces ella reconocer quién era ella y quién era aquel que estaba con ella, que estaba frente a ella hablándole aquellas palabras. Ella lo reconoció como un profeta, como el profeta prometido para aquel tiempo, como el ungido, como el Mesías. Encontramos que aquí Jesús se encuentra que no había comido, los discípulos habían ido a buscar comida, y cuando llegan con comida, Él no deseaba comer. Y los discípulos pensaban, ¿le habrá alguien traído de comer? Quizás esta mujer le habrá traído de comer, o alguna otra persona. Y entonces Jesús le dijo, yo tengo otra comida. Los discípulos, después de haber ido a buscar comida, ahora aparece ante los ojos de los discípulos como que Jesús no les interesa la comida que ellos fueron a buscar, porque Él ya tiene otra comida. Entonces los discípulos se preguntan, ¿quién le habrá traído comida? ¿Quién le habrá traído comida? Porque después que nos manda a buscar comida y ahora llegamos con la comida para que Él coma,
Ahora dice que ya él tiene otra comida, ya no quiere. Entonces, encontramos que Jesús, en esos momentos, está ministrando la palabra. Se encuentra bajo esa unción, ministrando la palabra, y se encuentra hablando la palabra. Por lo tanto, está hablando en términos de la palabra, no está hablando en términos naturales, del comer natural y del hambre natural, sino que está hablando de la comida espiritual. Y él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y esa debe ser la comida también de cada creyente. Que haga la obra del que le envió y de que acabe la obra, que no la deja mediar. Y ahí comienza él a hablar de la obra para lo cual él había venido y del trabajo que se tenía que llevar a cabo. Y dice, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? En los términos naturales, en los términos humanos, la cosecha natural, la cosecha del trigo, la cosecha de aquel tiempo era dentro de 4 meses. Pero ahora él comienza a hablarles de otra cosecha, de la siega espiritual, de la cosecha espiritual. Y les dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora vemos que Jesús comienza a mirar un campo, no el campo natural, sino el campo espiritual. Y cuando ve el campo espiritual y ve la siembra de la cosecha espiritual que tenía que ser cosechada, él dice: mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Así es que no le está hablando en términos naturales de una cosecha, de una siega natural, porque el que cosecha natural, los alimentos naturales, el trigo natural, no está cosechando algo para vida eterna. Pero el que entra en la siega, en la cosecha del campo espiritual, entonces ya eso es para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, con el que cosecha. Así es que el sembrador tiene un tiempo en donde se goza grandemente, y es el tiempo en que lo que él sembró es cosechado. Ese es el tiempo más grande y más glorioso para todo sembrador, que lo que él sembró se dé y sea cosechado. Y el sembrador que siembra una simiente, la siembra, y cuando va progresando, llega una etapa en que todo lo que sembró se echa a perder, y cuando llega el tiempo de la cosecha no hay nada para cosecharse. Ese es el momento más triste para el sembrador. Pero el momento más feliz para el sembrador es el momento de la cosecha, en donde se recoge el fruto de lo que sembró el sembrador. Y si la cosecha es buena, el sembrador se goza en grande manera. Pero uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Así es que el que sembró le toca mirar y ver la cosecha que otro ha de cosechar. Y se gozan juntamente ambos. El que sembró y el que cosecha se gozan en grande manera. Ese es un dicho o un proverbio o una parábola. Uno es el que siembra y otro es el que siega, el que cosecha. Jesús sabía utilizar los proverbios o parábolas que habían en su tiempo. Y Jesús sigue diciendo:
yo os he enviado a cegar, a cosechar, lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora encontramos que a través de las diferentes edades que hubieron en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, hubieron obreros que les tocó sembrar la simiente, la palabra, y luego, cuando llegó el tiempo de la cosecha, entonces allí llegó el Hijo del Hombre para efectuar la cosecha. Porque para la cosecha siempre el Hijo del Hombre aparece en la escena. El Hijo del Hombre siempre es un profeta. Encontramos que al aparecer en la escena, entonces aparecen ahí todas las personas que han de ser cosechados en ese tiempo. Porque encontramos que la Escritura nos enseña que el campo es el mundo y el trigo son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del diablo. Ahora encontramos que todas estas parábolas son secretos en donde Dios muestra todos esos misterios del reino de Dios. En forma parabólica Dios los muestra, no necesita mostrarlo con términos científicos, sino con términos comunes y corrientes. Él muestra lo que Él está haciendo en el tiempo que Él lo esté haciendo. Y también anuncia las cosas que Él ha de hacer en el futuro, y también da a conocer las cosas que Él hizo en el pasado. Él no necesita términos científicos ni términos teológicos, sino que Él utiliza los mismos términos comunes y corrientes que la humanidad usa, y con esos Él expresa lo que Él quiere que la gente sepa. Ahora podemos ver que hubieron muchos que les tocó el trabajo en el Antiguo Testamento de sembrar, de labrar. Pero luego, cuando apareció el Hijo del Hombre, cuando apareció allí Jesús, había llegado el tiempo de la cosecha, y junto a Jesús, allí estaban los obreros de la cosecha. Y Jesús les dice: los campos están blancos para la siega. Y también les dice: oren al Padre para que envíe obreros a su viña, para que envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Para cosechar el trigo, para cosechar lo que había sido sembrado. Entonces Jesús les dice a ellos: ustedes son enviados, ustedes son privilegiados para tomar el lugar de los que han de cosechar todo lo que otros sembraron. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: yo os envío, el Hijo del Hombre, enviando a cosechar lo que otros habían labrado. Los discípulos no fueron los que labraron el campo. Los discípulos no fueron los que sembraron en el campo. Pero a ellos les tocó en ese tiempo cosechar lo que estaba sembrado. Así es que los vemos a ellos cosechando lo que estaba sembrado, porque era el tiempo no de sembrar, sino de cosechar. Como dice el proverbista, como dice Salomón, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Para cada cosa hay tiempo, y es necesario siempre saber el tiempo en que estamos nosotros viviendo para saber qué clase de tiempo es, y así nosotros saber llevar a cabo el trabajo que nos corresponde llevar a cabo. Porque tenemos una comida que comer, y es hacer la voluntad del que nos ha enviado, y que acabemos la obra.
¿Y cuál es la voluntad del que nos ha enviado? Y hagamos aquello que corresponde ser hecho en el tiempo en que nosotros vivimos, de acuerdo a la temporada que nos ha tocado vivir. Al que le tocó la temporada de la siembra, la voluntad del que lo envió era que sembrase. Y aquellos que estuvieron al lado del mensajero de cada edad, les tocaba trabajar brazo a brazo con ese mensajero para sembrar lo que había que sembrar y para hacer todo aquello que había que hacer en ese tiempo. Y a nosotros que nos ha tocado en este tiempo, el tiempo de la cosecha, la voluntad del que nos ha enviado es que hagamos ¿qué? El trabajo de cosechar lo que otros sembraron en los tiempos pasados. Por lo tanto, tenemos una labor muy importante en este siglo XX en el cual nosotros vivimos. Y por la palabra de Dios, sabemos que está prometido para el tiempo final que Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos desde un cabo del cielo hasta el otro. Juntarán a todos los nacidos del cielo. También encontramos la parábola de el trigo y la cizaña. Y encontramos que Jesús dijo en esa parábola que los mensajeros, que los ángeles, que los obreros dijeron al Señor, al dueño de la siembra, dijeron: mira, hay cizaña en el campo, y tú sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña? Él les dijo: un hombre malo vino y sembró cizaña en el campo. Ellos dijeron: ¿quiere entonces que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, porque arrancando la cizaña también pueden arrancar el trigo. Dejen eso quietecito a través de las edades de la iglesia. Dejen eso quieto durante todas las 7 edades de la iglesia hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y entonces ese ministerio duple, ese ministerio de Moisés y Elías ministrando, será el ministerio que será utilizado por Dios para hacer eso que ustedes quieren hacer, pero que a ustedes no les corresponde hacer eso. Dejen todo quieto hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta. Cada uno de los 7 mensajeros, cada uno de los mensajeros de las edades tenía la trompeta para su edad. Pero en el tiempo de la cosecha, Dios enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Dice también que los ángeles son los que harán la separación del trigo y la cizaña. Ese será el ministerio que Dios utilizará para separar el trigo de la cizaña. Ese es el ministerio que Dios utilizará para recoger el trigo. Ese es el ministerio que está prometido, que será utilizado por Dios en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha. Ahora veamos que en el tiempo de la siega, de la cosecha, en la primera venida del Señor, Él tuvo a su lado
las personas que colaboraron con él, que trabajaron con él y que tenían sobre ellos los ministerios que les fueron dados para trabajar brazo a brazo en aquel tiempo, para aquel gran tiempo de cosecha. Y encontramos que en el tiempo de la cosecha, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, hay una labor para ser efectuada, y es la labor de cosechar. Por lo tanto, nosotros estamos llamados en este tiempo para estar brazo a brazo en esta hora en que vivimos, trabajando en la obra que nos ha sido encomendada. La obra que nos ha sido encomendada en esta hora en que vivimos es la obra de cosechar. Por lo tanto, nosotros tenemos una grande labor para llevar a cabo. Y hemos sido escogidos para cosechar lo que no labramos, lo que no sembramos. Otros sembraron y ahora a nosotros nos toca cosechar. En esto está correcto el dicho, el proverbio: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Por lo tanto, todos los que trabajan en esta hora y en esta labor de cosechar son llamados obreros de la cosecha. Obreros de la cosecha, ¿para qué? Para recoger el fruto que hay sobre esta tierra. Los campos están blancos para la siega. Eso fue lo que Jesús, con su visión profética, con su ojo profético, eso fue lo que él vio. Él vio el campo, o los campos espirituales, listos para la cosecha. Y a esos campos espirituales fue que el Señor envió a sus discípulos. Y fue para esos campos espirituales que Jesús dijo que orasen para que apareciesen más obreros enviados por Dios para trabajar en esos campos para cosechar el fruto. Y Jesús mostró que estaban blancos ya para la siega cuando, solamente hablando con esta mujer samaritana, la palabra que él le dio a ella hizo un impacto tan grande en su vida, en su interior, que ella salió corriendo hacia Samaria y le dijo a todos lo que le había acontecido a ella con este joven hebreo. Y ella dijo que ese era un profeta, que era el Mesías, el Cristo, que ellos también estaban esperando. Con esas noticias de que la venida del Mesías se había cumplido, se revolucionó toda Samaria. Y recuerde que los samaritanos representan a los pentecostales. Buenas personas, samaritanos muy buenos, samaritanos que buscaban a Dios y que estaban esperando la venida del Mesías. Y cuando esta mujer samaritana les da la noticia de la venida del Mesías, se revolucionó toda Samaria. Se revolucionó toda Samaria a tal grado que lo que hubo fue un corre y corre, pero fue un corre y corre bueno. Fue un corre y corre hacia un lugar, al lugar donde se encontraba aquel que la mujer samaritana dijo que era un profeta y que era el Mesías que ellos estaban esperando. Todos dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo. ¿Para qué? Para ir a ver a un hombre. Y cuando fueron y lo vieron, encontramos que Jesús
comienza a ver los campos blancos para la cosecha. Cuando Jesús ve esa multitud que salió de Samaria para verlo a Él, y para verlo a Él de acuerdo a como la mujer samaritana estaba diciendo que era Él, salieron a verlo a Él como el Mesías, como el profeta prometido que había hablado Moisés, que dijo: profeta como yo, de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Y el que no escuchase ese profeta será desarraigado del pueblo. Ellos estaban esperando a ese profeta y vinieron para ver a ese profeta. Cuando vinieron, Jesús ve los campos, ve la gente, ve el mundo espiritual, y el campo espiritual lo ve listo para la cosecha. Con esa experiencia por la cual pasó Jesús allí, de ver a la gente de un pueblo, de una ciudad, saliendo para verlo a Él como el profeta enviado de Dios, como el Mesías, como el profeta prometido, Él entendió y Él vio que todo estaba listo para la cosecha. Y Él les habla a sus discípulos para trabajar en esa cosecha. Encontramos que eso fue un momento muy especial en la vida de Jesús, que hizo un impacto muy grande en su interior. Encontramos que les recibieron aún de la manera que nunca antes había sido recibido en ningún otro lugar. Ahora encontramos que, aunque faltaban 4 meses para la cosecha literal, de los campos literales, para la cosecha espiritual todo estaba listo. Él decía: oren al dueño de la siembra, al dueño de la viña, para que envíe más obreros. Él tenía ahora allí algunos 12, para que envíe más obreros. Hacen falta más, porque hay mucho trabajo. ¿Hace falta qué? Hace falta gentes que trabajen de una manera o de otra manera en la viña del Señor para recoger el fruto, porque está listo para la siega. ¿Cómo se inquietaría Jesús viendo ya todo listo y viendo que tenía pocos obreros? Oh, bendito el Señor. Nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo de la cosecha. Nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo en que tenemos un trabajo muy grande, muy importante, que nos ha sido encomendado. Y así, como con la palabra, con el mensaje que Jesús tenía, con ese mensaje era que ellos podían caminar hacia adelante para efectuar la cosecha. Así es en el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Con el mensaje de la gran voz de trompeta, es que son cosechados los que han de ser cosechados. Con ese mensaje es que es efectuada la gran cosecha que ha sido anunciada para este tiempo final. Con ese mensaje, llevándolo hacia adelante, es que se lleva a cabo esa gran cosecha. Y todos aquellos que trabajan en la viña del Señor, para que ese mensaje corra hacia adelante y llegue hasta todos aquellos hacia todos aquellos a que debe llegar, son reconocidos en la viña del Señor como obreros de la cosecha. Por tanto, en este tiempo de cosecha todos trabajamos unidos, no peleándonos el uno con el otro, porque entonces interrumpiríamos esa gran labor de la cosecha, porque entonces no sería una cosecha en paz, sino en peleas, y se echaría a perder el fruto que se recogería. Eso significa claramente
que si peleásemos los unos con los otros, aún teniendo el mensaje para cosechar, y ese mensaje camina hacia adelante, luego cuando vienen esas personas que han sido recogidas, que han sido cosechadas con el mensaje, cuando llegan, ¿qué sucede? Si estamos peleando los unos con los otros, se echa a perder toda esa gran cosecha. Y entonces, ¿qué dicen? Yo creía que esto era mejor. Pero si estamos en el amor divino unidos y trabajando juntos y dándonos la mano el uno al otro para llevar a cabo la gran labor que nos ha sido encomendada y tener un buen ambiente para recibir a toda esa multitud de gente que está prometida en la palabra que será cosechada, entonces cuando llegan, entonces se sienten tan cómodos que lo único que podrán decir será: de una sola cosa yo me lamento, y es de no haber llegado antes a el mensaje, o de que el mensaje no llegara a mí antes del tiempo en que llegamos. Pero les toca a los obreros de la cosecha llevar a cabo el trabajo de la cosecha. Por lo tanto, hemos sido escogidos para esa labor. Siendo escogidos para esa labor, tenemos el privilegio de tener la labor más grande de todas las labores. La labor de sembrar es grande, pero se puede perder toda la labor de una siembra con un mal tiempo. Pero la labor de la cosecha es la más grande de todas, porque es la labor en donde hay grande jubileo, grande regocijo. Y es la labor también en que en el tiempo de la cosecha se toma las primicias. Y luego de eso se cuentan 50 días, y en esos 50 días de haberse tomado la primicia y haberse ofrecido ante la presencia de Dios en el día octavo, porque la primicia es el primero de los hijos de Dios que llega a madurez. Y viene a ser primicia de los que durmieron. Viene a ser la primicia de todos los hijos de Dios. El primero que llega a madurez. Eso lo vimos allá en el tiempo de la cosecha. Vimos que Jesús fue el primero que llegó a madurez. Y vimos que Él fue tomado y fue metido delante de la presencia de Dios en el día octavo. Encontramos que fue en el día octavo espiritual, o sea, la edad octava, porque ya las 7 edades de la iglesia hebrea habían ya pasado, y luego de las 7 edades viene la edad octava, que es la edad eterna, el día octavo, y luego también encontramos que Él resucitó el día octavo, y luego encontramos que todo eso nos muestra que en el día octavo sería su segunda venida, y sería también el tiempo de meterse otra gavilla. Y también encontramos que 50 días después de ese día octavo en que se metía esa gavilla, 50 días después, era el tiempo más grande, el tiempo de fiesta, el tiempo en que se gozaban en grande manera. Era el tiempo o el día de Pentecostés. El día 50 significa Pentecostés. Padre Dios. Y todo eso, luego más adelante, encontramos que aquella primer gavilla fue Jesús en su primera venida, el día octavo fue metida ante la presencia de Dios, y 50 días después regresó el Espíritu que estaba en Jesús, regresó a el grupo de elegidos que estaban en el aposento alto, 120 que estaban allí esperando. 50 días después, encontramos que fueron 7 semanas que pasaron. Luego de pasar esas 7 semanas, luego vino el día 50, porque en 7 semanas hay 49 días. Y luego de pasar los 49 días,
Luego vino el día 50, y el día 50 fue el día en que el Espíritu que estaba en Jesús vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y todo eso muestra algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto. Encontramos que luego de haber aparecido el Señor en su primera venida y haber sido ofrecido delante de la presencia de Dios, haber sido metida esa gavilla ante la presencia de Dios, luego entraron 7 semanas espirituales que fueron las 7 edades de la iglesia. En esas 7 semanas pasaron ese lapso de tiempo cumpliendo los 49 años espirituales, no 49 años literales, sino 49 años espirituales, que están en 7 semanas. Luego de eso viene el año 50, y el día 50 representa el año 50, el año del jubileo, representando en lo espiritual el tiempo grande del jubileo, en donde encontramos que es el tiempo en que el Espíritu Santo regresa a su iglesia, viene a su iglesia conforme a lo que ha sido prometido en la palabra de Dios. Cuando Él vino allá, vino para meterse en cuerpo de carne. Y cuando viene acá, viene en el año 50, que en el día 50, día de Pentecostés, que representa el año 50, que es el año de Pentecostés. Es lo mismo, pero en una escala mayor, más grande, y entonces viene el Espíritu Santo para habitar en medio de su iglesia, y viene conforme a la promesa que ha sido hecha. Y el Espíritu Santo viniendo en carne humana, entonces es el tiempo en que se cumple la segunda venida del Señor. Por lo tanto, entonces, viendo nosotros todas esas cosas, viendo nosotros el tiempo en que nosotros vivimos, y viendo que todas aquellas cosas del pasado representan las cosas del presente que nosotros estamos experimentando, le damos realmente gracias a Dios por habernos tocado vivir en el tiempo de la cosecha. Porque viviendo en el tiempo de la cosecha, entonces somos obreros de la cosecha. Siendo obreros de la cosecha, entonces tenemos que entender lo que dice la Escritura. Y el que ciega recibe salario. No será un salario de dinero literal acá, sino que es un salario más grande, porque el obrero es digno de su salario. Y el que ciega, el que cosecha, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Ahora vean que el fruto que se recoge es para vida eterna. Así es que no estamos recogiendo fruto, no estamos trabajando en este tiempo de cosecha cosechando el fruto que hay sobre la tierra, el fruto que ha sido predestinado para ser cosechado en este tiempo, lo estamos cosechando para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así es que nosotros estamos en un tiempo muy grande y muy maravilloso. Démosle gracias a Dios que nos ha tocado vivir en este tiempo. Y trabajemos de acuerdo a lo que realmente somos nosotros. Estamos en este tiempo. No hay otro tiempo después de este, y no lo ha habido antes en las edades de la iglesia. Este es el tiempo más grande de todos los tiempos.
Que Dios nos ayude en este tiempo, que Dios nos fortalezca en este tiempo y trabajemos no por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que tenemos un trabajo que nos ha sido encomendado. Creo que hay obreros maravillosos en la obra de Dios para ese trabajo ser llevado a cabo. Creo que todo el pueblo unido trabajaremos brazo a brazo para cumplir con la voluntad del que nos ha enviado a vivir en este siglo XX y nos ha enviado a trabajar en su obra. Y sabemos que hay un salario, una recompensa, cuando estemos al lado allá, en la otra dimensión, en la dimensión gloriosa que Dios ha prometido llevarnos, en el rapto, en la traslación. Entonces allá, cada cual recibirá el salario, el premio, la recompensa de su trabajo, según fuere su trabajo. Yo creo que cada uno de nosotros trabajaremos con abnegación, trabajaremos con todas nuestras fuerzas, trabajaremos con toda nuestra alma en el amor divino, en la obra del Señor, en la viña del Señor, sabiendo que después de esta labor que nos ha tocado a nosotros, es que las recompensas han de ser repartidas cuando estemos al lado allá. Los que sembraron recibirán la recompensa de lo que sembraron. Y ellos desean que haya una buena cosecha, porque si hay una buena cosecha, será una buena señal de que hubo una buena siembra. Así es que no hay palabras para expresar la bendición que nos ha tocado a nosotros. No hay palabras para expresar el privilegio que tenemos. Y no hay palabras para expresar la bendición que Dios ha colocado en nuestras manos para que la hagamos llegar a todos los seres humanos que hay sobre la tierra. Para que sea de beneficio para todo ser humano que pueda escuchar estas buenas noticias y pueda abrir su corazón y recibir esta grande bendición que Dios ha enviado en este tiempo. Que Dios nos bendiga, y voy a dejar por aquí a nuestro hermano Bermúdez. Siempre que llegue hermano Bermúdez, pues es la ocasión en que, más corto, yo predico. Solamente lo que hago es hablar de algunas cositas, pero las cositas que he hablado, les he hablado sobre el tema los obreros de la cosecha. Obreros de la cosecha. No son cualquier clase de obreros. Obreros de la cosecha. Vamos a pasar a nuestro hermano Bermúdez por aquí. Él tiene muchas cosas de parte de Dios para hablarnos, y de seguro pues nos hablará también algunas cositas de cómo va la cosecha y cómo Dios se está moviendo en esta gran labor también de cosecha en la cual nosotros estamos viviendo y estamos trabajando. Yo creo que es uno de los instrumentos grandes que Dios tiene en esta hora para esta gran labor de cosecha. Si yo lo fuera a comparar a él con alguno de los personajes bíblicos que vivió en el tiempo de cosecha, tendría que ir al tiempo de la primera venida. Y del tiempo de la primera venida tendría que escoger a uno de ellos y decir que es como uno de ellos. Y tendría que escoger entonces a aquel que le fue encomendado llevar el mensaje, repartir la palabra en aquel tiempo.
Bueno, y ya ustedes saben entonces que ese sería el apóstol Pedro, al cual le fue hablado sobre esas cosas. Bueno, sabemos que sinceramente, con sinceridad podemos hablar de Isabel y ver que es uno de ese tipo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido beneficiados por el ministerio que Dios ha colocado en nuestro amado hermano Bermúdez, y creo que no hay ningún hermano en la América Latina que haya recibido el mensaje de la gran voz de trompeta que pueda decir que Dios no ha usado a nuestro hermano Bermúdez de una manera o de otra para que el mensaje le llegase. Así es que, sabiendo quién es él y viendo que en la Escritura hubieron personas como él, nosotros sabemos que vivimos en un tiempo igual a aquellos tiempos, pero superior en dispensación. Estamos en una dispensación superior a todas las dispensaciones pasadas, así es que nosotros estamos conscientes de estas cosas, y estas cosas, pues, con estas cosas, él no se engrandece, ni yo lo engrandezco a él, ni tampoco nosotros. Más bien, cada persona es aquello que Dios ha determinado que sea, y lo es. Él diga que lo es o no diga que lo es, así es que él no hace mucho estaba preocupado por ciertas cosas. Ustedes saben que yo le he dicho a él que se encargue de los programas radiales, de la literatura, de publicación por los periódicos en todos estos países, y él está encargado también de preparar los tratados que haya de preparar y mensajes para la prensa y la radio. Y yo le había dicho a él que cuando preparase el tratado, pues, al ponerle el tema, pusiese ahí mismo por Miguel Bermúdez Marín, porque él es el que está haciendo el tratado, y él es el que está hablando y explicando el tiempo en que estamos y las cosas para este tiempo. Y que también en la radio, pues, que apareciera él identificado por su nombre y todas estas cosas, y él estaba muy preocupado por esto, porque él, pues, no quería que su nombre apareciese por, usted sabe, eso más bien es temor a que alguna persona, algún hermano vaya a pensar que él está tratando de engrandecerse. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos en el Nuevo Testamento, el primer evangelio dice, ¿el evangelio de quién? El evangelio según San Mateo. Y después se sigue por ahí, después sigue el evangelio según San Marcos. Y después sigue el evangelio según San Lucas. Y después el evangelio según San Juan. Así es que en estas cosas nosotros, pues, no tenemos que pensar equivocadamente, y más bien tenemos nosotros que estar brazo a brazo con los instrumentos que Dios tenga, y que la obra que Dios está haciendo a través de cada uno sea conocida por todos los seres humanos. Así es que él en estos días venía muy preocupado, porque usted sabe que algunas personas y algunos hermanos ignorantes pueden pensar que él esté buscando fama o esté buscando engrandecerse, pero una persona entendida en la palabra de Dios sabe que eso no es así, sino que él está haciendo las cosas de la manera que debe de hacerlas. Si las hace de otra manera, no las está haciendo bien. Así es que si él publica algo o saca algo, debe también ser valiente y poner que él es el que dice que eso es así, y lo prueba por la palabra. Bueno, y al lado de él estamos nosotros, con la palabra para decir amén a lo que él está anunciando en esos tratados a través de la radio y a través de los periódicos. Bueno, él venía para ver si podía evitar eso, y para ver si, porque estaba muy preocupado, y eso fue lo primero que yo le dije cuando veníamos del aeropuerto. Así es que yo no sé qué él va a hacer, pero lo correcto es
lo que yo le he dicho que debe de hacer, porque eso es de bien para todos en este tiempo de la cosecha. Bueno, ahora allá es la hora. Aquí no nos vamos a poner a pelear los unos con los otros en este tiempo tan maravilloso de cosecha, de alegría. Más bien estamos muy contentos y muy agradecidos por todo lo que Dios ha estado haciendo, y oramos a Dios y pedimos a Dios que lo use más poderosamente cada día que Él esté sobre la tierra. Los campos están blancos para la siega, y queremos que todos los buenos obreros que hay tengan libertad de trabajar en la obra de Dios, y aun si todos los obreros que trabajan en la obra de Dios en esta hora de la cosecha, si fuera necesario que tuvieran una persona que estuviera ayudándoles y vigilando que no trabajasen mal, yo creo que no habría otra persona mejor que pudiera estar ayudándole y pendiente para que la obra sea bien hecha por todos estos países. No habría otra persona mejor que nuestro amado hermano Bermúdez. En cuanto a mí, la labor que Dios ha encomendado en mis manos es traer el mensaje, esparcirlo. Yo le dejo esta partecita a ellos en la forma que nuestro hermano Bermúdez vea que se puede trabajar, en lo que yo les pueda ayudar y aconsejarle en cualquier cosita que yo vea que deba aconsejarle, les aconsejaré para que toda la labor, toda la cosecha sea una cosecha maravillosa en esta hora en que estamos viviendo. Bueno, yo creo que no hay otro como él para este trabajo, porque vemos que Dios lo ha predestinado para esa labor. Bueno, esperamos entonces que todos los demás obreros de aquí de Puerto Rico y de todos los demás países no se peleen con él, sino que estén brazo a brazo con él, y más bien le pregunten cómo vamos a hacerle, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo hacerlo para que todo sea de beneficio para la obra de Dios. Bueno, ¿qué más podríamos decir en esta mañana? El resto que se encargue nuestro hermano Bermúdez, que tiene mucho que decir de todo lo que él ha visto en los campos de labor en los diferentes países, y yo creo que él ha visto lo mismo que yo he visto. Los campos están listos, blancos para la cosecha. Bueno, vamos a pasar a nuestro hermano Bermúdez por aquí y ustedes le van a escuchar. Estamos bien contentos porque estamos en tiempo de cosecha, así es que es tiempo de jubileo, de regocijo. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, y nuestro hermano Miguel con nosotros.